Bueno, ha empezado el debate sobre el estado de la nación, de momento con el discurso del presidente. Pedro Sánchez ha anunciado varias medidas destinadas a paliar los efectos de la inflación y la crisis surgida por la guerra en Ucrania. Entre las más destacadas, impuestos a la banca y a las eléctricas, con los que se recaudarán 7.000 millones de euros en 2 años. O también otra medida llamativa ha sido la gratuidad de todos los billetes de tren de cercanías entre septiembre y diciembre de este año. Volvemos al Congreso, Carlos. Sí, Diana, como decíamos al inicio, la inflación ha sido el gran tema protagonista de la intervención de Pedro Sánchez. Dice que es el principal reto al que se enfrenta España. Ha dicho comprender la frustración y el enfado entre la ciudadanía por el alza de los precios y dice que asume la responsabilidad, aunque en referencia al Partido Popular asegura que ningún otro gobierno hubiera podido evitar esta situación, este problema que es de carácter internacional. Para Pedro Sánchez ha asegurado que el gobierno va a por todas y ha trasladado su compromiso de que se va a dejar la piel por la clase trabajadora de este país. Por ello, Sánchez ha anunciado algunas medidas como las destinadas a redistribuir los beneficios extraordinarios de empresas como las entidades financieras. Este nuevo impuesto tendrá una duración de 2 años y con el que se pretende recaudar una cantidad de 1.500 millones de euros. Y además ha dado algún dato sobre el impuesto a las eléctricas ya anunciado, con el que el gobierno pretende que entre en vigor a partir del 1 de enero. Ha anunciado que durante los 2 años en los que estará en vigor pretenden recaudar 2.000 millones de euros cada año. Pedro Sánchez ha anunciado también la gratuidad de los títulos multiviaje de Renfe en cercanías y media distancia. El gobierno había anunciado ya una rebaja del 50% en estos títulos, que ahora será del 100% y se aplicará del 1 de septiembre al 31 de diciembre. El presidente del gobierno ha anunciado también una beca complementaria de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya estén recibiendo una beca. La recibirán cerca de 1 millón de alumnos entre septiembre y diciembre, dice Sánchez, para que nadie tenga que abandonar los estudios por necesidad. Todas estas medidas para que, según el presidente, las familias puedan hacer frente a la recesión las ha desgranado Pedro Sánchez en el que ha sido el primer debate sobre el estado de la nación con Alberto Núñez Feijóo como líder del PP. Y al PP, Carlos Sobrín, ha pedido su apoyo Sánchez para sacarlas adelante. Sí, Pedro Sánchez ha pedido en varias ocasiones al Partido Popular que aclare su postura con respecto a las medidas anunciadas por él mismo esta mañana, es decir, si las va a apoyar o no. Por su parte, Cuca Gamarra, la líder popular, ha sido muy dura con el gobierno. Dice que Pedro Sánchez no cambia de rumbo y que, por lo tanto, cambiarán de rumbo los ciudadanos en las urnas como ya han hecho en Andalucía. Además, dice que este gobierno Frankenstein, como define, es un proyecto fallido y agotado. Sánchez y Gamarra se han enzarzado con acusaciones y reproches a cuenta del terrorismo de ETA y la futura ley de memoria democrática que saldrá adelante apoyada por EH Bildu. Tras el duelo de Gamarra y Sánchez ha sido el turno de otros grupos parlamentarios. Santiago Abascal de Vox considera que la situación de España es muy grave y corre el riesgo de ser dramática, para lo que ha tendido la mano al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, para sacar, dice, a Sánchez de Moncloa. Abascal ha acusado al Ejecutivo de blanquear a ETA en la nueva ley de memoria democrática y además se ha mostrado en contra de los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas, ya que dice que Sánchez, cuando lo anunció esta mañana, hizo caer la bolsa y por lo tanto hizo perder dinero a pequeños ahorradores. Por parte de Unidas Podemos, los socios de gobierno de Sánchez consideran que el gobierno acierta con las nuevas medidas anunciadas, por lo que felicitan a Pedro Sánchez por lo que consideran un cambio de rumbo, un golpe de timón que para la formación morada hace que aumenten las posibilidades de que se revalide un gobierno de coalición en las próximas elecciones. Entre los deberes que ponen al gobierno está la nueva ley de vivienda o investigar las muertes producidas en la frontera de Melilla. Además, Echenique ha considerado que el Partido Popular es una amenaza para la democracia. Continúa en el Congreso el debate sobre el estado de la nación. Esta mañana los portavoces de los partidos que son socios del gobierno han dicho que las medidas que anunció ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, son necesarias. Carlos Sobrín.
Sí, pero entre los socios de investidura la postura más crítica ha sido la del Partido Nacionalista Vasco, que ha criticado que estas medidas anunciadas ayer por Sánchez no se negociaran antes con los socios parlamentarios, que serán los que tendrán que sacarlos adelante aquí en el Congreso. Además, según el portavoz del PNV, Aitor Esteban, algunas de estas medidas invaden las competencias autonómicas vascas. Aitor Esteban además asegura sentir malestar con el gobierno y ha preguntado a Sánchez con quién piensa pactar aquí en el Congreso después de las siguientes elecciones si no cuida a sus socios. En respuesta, Sánchez ha puesto fecha a una de las reivindicaciones del PNV. Sánchez ha anunciado que el gobierno aprobará en julio el anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales. Desde Compromís, su portavoz Joan Baldoví ha invitado al presidente a que aproveche el año que queda de legislatura para seguir aprobando medidas que faciliten la vida de la mayoría de los ciudadanos. Y desde Más País, Íñigo Errejón ha celebrado lo que considera giro de timón del gobierno, pero pide que estas medidas lleguen de verdad a los ciudadanos. El enfrentamiento más duro de la mañana ha sido entre Pedro Sánchez e Inés Arrimadas. La líder de Ciudadanos dice que las medidas anunciadas por Sánchez no son las que necesita España, sino que las ha anunciado para seguir con vida política después de este debate sobre el estado de la nación. La líder naranja ha dicho que Pedro Sánchez no tiene ideología ni escrúpulos y ha criticado duramente que el gobierno pacte con EH Bildu la nueva ley de memoria democrática. Por su parte, Pedro Sánchez ha preguntado a Ciudadanos, como lo hizo ayer al PP, que digan si van a apoyar o no los nuevos impuestos anunciados a la banca y a las grandes eléctricas. Además, Pedro Sánchez ha recordado a Inés Arrimadas que ETA desapareció hace 10 años. Foro Asturias ha reprochado al presidente del gobierno no haber reformado en esta legislatura el modelo de financiación autonómica. Ha sido durante la intervención de Isidro Martínez Oblanca en la segunda jornada de este debate. Oblanca además ha criticado lo que tilda de ecofundamentalismo de la vicepresidenta Teresa Rivera. Carlos Sobrín. Asturias es el modelo que refleja los peores impactos de la gestión de Sánchez. Así lo ha asegurado Martínez Oblanca, que ha recriminado al presidente que no haya planteado aún la reforma de la financiación autonómica, a pesar de que asegura que el presidente se había comprometido a abordarla en esta misma legislatura. Para el diputado de Foro Asturias, se perpetúa el sistema de financiación de Zapatero, que dice infrafinancia la sanidad o la educación. En su turno, Oblanca ha cargado contra la vicepresidenta Teresa Rivera por la prohibición de la caza del lobo, que para el diputado asturiano supone un descalabro más en su ecofundamentalismo, al que une el cierre de minas y térmicas, mientras otros países, dice, vuelven al carbón. En su respuesta, Pedro Sánchez ha puesto como ejemplo de su apuesta por Asturias la activación de la regasificadora del Musel, que, según el presidente del gobierno, va a jugar un importante papel en el actual escenario energético condicionado por el gas ruso. Última jornada del debate sobre el Estado de la Nación. Se votan las propuestas de resolución y entre ellas está una de Unidas Podemos sobre el asturiano. Carlos Sobrín. Sí, se votan 138 proposiciones de resolución con las que culmina este debate sobre el Estado de la Nación. Entre ellas, una propuesta de Unidas Podemos que insta al gobierno a favorecer la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano y que se está negociando en estos momentos. El debate sobre el Estado de la Nación termina y los diputados asturianos hacen balance positivo para Roberto Morís del Partido Socialista, muy decepcionante para Paloma Gázquez del Partido Popular. José María Figaredo de Vox dice que las nuevas medidas de Sánchez van a perjudicar a los ciudadanos. Sofía Castañón de Unidas Podemos invita a Barbona a adoptar la agenda de Unidas Podemos como ha hecho Sánchez. Y por último, Oblanca de Foro dice que solo se ha hablado de Asturias en este debate gracias a su formación política. Esta tarde termina una semana frenética aquí en el Congreso de los Diputados. Se vota la ley de memoria democrática. Saldrá a favor, todo es previsible, con el apoyo de Bildu. También se votará la reforma para facultar al Consejo General del Poder Judicial, al
elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, y también se votará el último decreto anticrisis aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado 25 de junio. Sobre la memoria de las víctimas del golpe de Estado. Yo creo que hemos visto a nuestro presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, con un diagnóstico de la situación muy claro. Ha hecho una batería de propuestas importantes para repartir, ¿no?, las cargas de esta situación que estamos viviendo, y sobre todo con medidas pensadas en la familia y en las personas. El debate, el Estado de la Nación que ha planteado Pedro Sánchez ha sido muy decepcionante, muy decepcionante. Francamente ha venido con unas ideas, con unas propuestas absolutamente inconexas, nada real, nada que plasmar realmente a la sociedad. No sabemos esos bonos que ha ofrecido cómo se van a articular. Y celebramos que la agenda que desde Unidas Podemos estábamos marcando las últimas semanas, de coyuntura pero también de mirada larga para quiénes vamos a ser en los próximos 10 años, qué tipo de políticas nos vamos a encontrar de aquí a 10 años, se hayan acogido en el discurso del presidente Sánchez. El resumen más rápido es que Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, es un gobierno mentiroso y que solo patea los riñones de los españoles. Las medidas que anuncia van a ser pagadas por todos los españoles. Habla de subidas de impuestos en la luz, subidas de impuestos en la banca, que está bien, pero ¿qué se cree? ¿Que eso no va a repercutir en los precios finales de los productos? Es muy importante tener la oportunidad de plantear cuestiones como las que se contienen en las dos propuestas de resolución, que son, por cierto, las únicas que se refieren a problemas específicos de Asturias de las 180 que se han presentado, y en consecuencia creo que esa es la valoración que hay que hacer. La importancia para Asturias de tener representantes asturianos en el Congreso de los Diputados. Sí, precisamente el Congreso acaba de aprobar las dos propuestas de resolución de Foro, y lo ha hecho al menos con los votos favorables de Partido Popular, Vox, Ciudadanos y el Grupo Mixto. La primera de ellas insta a reducir los costes energéticos de la industria y también pide al Gobierno incrementar el peso de la industria en el PIB al menos hasta el 20%. En esta propuesta se ha incluido además una enmienda transaccional de Vox y el Grupo Mixto que hace una referencia crítica a la protección del lobo, y también se pide revertir el desmantelamiento de las térmicas y de las nucleares. La otra propuesta aprobada pide medidas para corregir el déficit de Asturias en materia viaria, ferroviaria y portuaria. Por ejemplo, incluye la petición de un AVE Oviedo-Madrid por debajo de las 2 horas y media, más inversiones para cercanías y FEBE, y también retomar la autopista del Mar desde el Musel. Por contra, la propuesta de Unidas Podemos ha sido rechazada, en la que instaba al Gobierno a favorecer la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano. En estos momentos continúan las votaciones en este pleno, y hace solo unos minutos se acaba de aprobar la nueva Ley de Memoria Democrática.